¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarles. Bienvenidos a un nuevo programa de Visitando las Iglesias aquí en su canal 2 de la televisión por cable. Estamos, como de costumbre, visitando el templo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica. Y hoy día estamos junto a un hermano que le hicimos la invitación, quisimos compartir parte de su testimonio con usted y aquí en nuestro programa. Él es el hermano Carlos Rodríguez, a quien saludo. Carlitos, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Bienvenido, hermano Pablo. Muchas gracias también por estar aquí, por esta hermosa invitación que ha extendido. Queremos conocer primero y que la gente conozca en su casa quién es el hermano Carlos Rodríguez. Bien, el hermano Carlos Rodríguez es un joven que se entregó en las manos del Señor ya a la edad muy joven, para aprovechar esta buena decisión que uno debe tomar como joven, es estar en los caminos del Señor, aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Carlos Rodríguez es un joven agradecido del Señor, indigno de su misericordia. Es así como decía el apóstol Pablo, que si hay alguien pecador, el más grande, ese soy yo. Y tomo para mí las palabras también del apóstol Pablo, pero reconociendo también la bondad y la gracia del Señor que ha derramado sobre nuestra vida, sobre aquellos que por gracia del Señor somos llamados hijos de Dios. La edad del hermano Carlos Rodríguez. 23 años. 23 años. Muy joven, hermano. Sí, joven, pero el Señor ha hecho cosas lindas en mi vida. También, no es que lo diga yo, sino que también el testimonio que tiene que haber dentro del entorno en el cual nos desenvolvemos nosotros, también somos carta leída, como dice la palabra del Señor. ¿Es fácil ser cristiano en la juventud? La verdad, los primeros pasos son muy difíciles. Tomar la decisión. Tomar la decisión, porque muchas veces también muchas veces el joven es influenciado por sus amigos. Muchas veces el joven se deja llevar por las opiniones de la gente, muchas veces se deja llevar por el que dirán, muchas veces se deja llevar por las tendencias que hay dentro de nuestra sociedad. Muchas veces el ser cristiano pareciera ser que es algo muy extraño, pareciera ser que es algo que está fuera de los parámetros establecidos dentro de la sociedad. Pero es algo maravilloso, es una decisión tan linda el ser un joven cristiano. Esto nos lleva a nosotros a ser luz dentro de nuestra iglesia, ser luz dentro de la sociedad, ser luz dentro de nuestros trabajos, de nuestras universidades. Es de repente difícil, pero con la ayuda del Señor nada es imposible. Amén. Amén. Hermano Carlos, siempre preguntamos a nuestros entrevistados aquí en Visitando las Iglesias y la gente ya se ha acostumbrado a esto. ¿Cómo aceptó al Señor? ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? Tiene 23 años, me imagino que fue más joven todavía que lo aceptó. ¿Cuántos años lleva caminando? Así es. Bien, yo desde pequeño, mis padres, gracias al Señor, ellos son cristianos también. Y tuve la honra también, como decimos dentro de la jerga cristiana, nacido en cuna de oro, dentro de los caminos del Señor. Yo nací, gracias al Señor, en los caminos del Señor, pero escuchaba la palabra, pero muchas veces no la entendía como niño. Así crecí, llegué a mi adolescencia también, llegué a ser un joven. Y muchas veces el joven cree que ya teniendo alrededor de la edad de 15, 14 años puede tomar sus decisiones. Muchas veces cree ingenuamente que ya es maduro, entre comillas, y muchas veces toma decisiones erradas. Porque muchas veces, como al igual que el hijo pródigo, no escucha el consejo de su padre, no escucha el consejo de su familia, no escucha el consejo de la iglesia y se aparta, se aleja. Eso es lo que pasó con mi vida, conmigo. Y alrededor de los 14, 15 años ya dije, ¿para qué voy a ir a la iglesia más? ¿Para qué voy a estar en la iglesia? ¿Para qué voy a participar si me gustaría conocer el mundo? Y vaya error, porque solamente en el mundo conocí, muchas veces las amistades nos llevan por un mal camino, muchas veces también nosotros nos equivocamos, nos erramos en las decisiones que tomamos, muchas veces también en los carretes, en las discos, muchas veces en los lugares donde los jóvenes dicen divertirse, estuve ahí también.
Pero llegó un momento que me analicé. Llegó un momento en el cual me puse en el escáner del Señor. Y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy? Y muchas veces también vecinos y conocidos también me apuntaban con el dedo y me decían, ¿tú por qué estás haciendo esto? Tú eres un hijo del Señor. Y eso realmente calaba hondo en mi corazón. Y el daño que sentían o el sufrimiento que sentían los padres también. Claro, justamente porque en una ocasión recuerdo una persona cercana a la familia me vio con vicios, me vio con drogas, muchas veces con alcohol. Y él me decía, ¿acaso has visto a tu padre haciendo esto alguna vez? Y de mi boca no salía palabra alguna, porque realmente el testimonio, gracias al Señor que ha tenido mi padre, es un testimonio extraordinario. Y eso calaba hondo en mi corazón. Y más aún cuando sentía que era una reprensión de parte del Señor. Pero así pasó el tiempo también y el Señor fue tratando conmigo hasta que llegó un momento en el cual yo empecé a meditar en la palabra. Empecé a leer aquellos versículos tan maravillosos. Cuando dice ahí, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Y mi alma estaba necesitada del Señor. Podemos reconocer que quizás nos hacen falta muchas cosas materiales, pero aquella necesidad que hay en el alma del ser humano está latente y solamente Cristo la puede llenar. Solamente el Señor es capaz de llenar aquellos vacíos que solamente ha sido diseñado para ser llenado por el poder y el Espíritu Santo del Señor. Amado, ¿a qué edad fue el encuentro con el Señor? Cuando el Señor me toma, cuando el Señor me impacta con la palabra, fue alrededor de los 18 años. Wow, ahí fue un momento tan glorioso, fue acá en este templo cuando mi pastor Ismael Bascura hace un llamado. Fue predicada la palabra y ahí estaba yo en la banca escuchando y recibiendo la palabra. Y como el Señor nos conoce y somos carta leída y la palabra del Señor es un espejo, me vi reflejado yo en la condición que estaba. Y fue un llamado de parte del Señor. Cuando mi pastor Ismael Bascur dice, si alguien quiere recibir al Señor en su vida, aceptarlo en su corazón. Y frente a toda la asamblea, frente a todos los hermanos de la iglesia también, y pasé y sentí las caricias del Señor en mi vida. Y algo tan maravilloso cuando caen lágrimas de arrepentimiento, pero a la vez de felicidad porque di ese paso de fe. Porque di ese reconocerme delante de Dios, que es uno de los primeros pasos que uno tiene que dar, reconocerse delante de las plantas del Señor. Amén. Bueno, el Señor comenzó a obrar ahí en su vida, ¿cierto? A usted a devorar un poco la palabra del Señor y el Señor fue bendiciendo de ahí su vida. Así es. Y a la vez también, hermano Pablo, creciendo en la gracia del Señor, porque uno también como hijo del Señor tiene que ir creciendo en gracia, pero también en conocimiento de la palabra. Y experimentando a la vez también la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno, porque el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, es quien infunde aliento, es quien imparte nueva fuerza, es quien levanta a quien está caído. Dice la palabra del Señor también que a los jóvenes desfallecen y caen, pero hay una promesa tan maravillosa, dice que con todo lo levantará. Y de esa palabra tantas veces me aferré y también me sigo aferrando. Muchas veces podemos tener problemas, podemos tener dificultades en nuestro caminar, porque muchas veces también erróneamente se da a conocer este evangelio como ven al Señor y se te van a solucionar todos los problemas. Ven a Cristo y tus problemas se te van a terminar. Ven al Señor y vas a ser prosperado, vas a tener una linda empresa, una mansión hermosa, un auto del año. Pero lamentablemente el evangelio no es ese. Pero sí tengo la certeza de que es mucho más. ¿Por qué es razón? Porque las bendiciones espirituales son mucho más que las materiales. Las añadiduras que podamos recibir son mucho menores a las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nuestra vida. Y así también fui experimentando las bendiciones de parte del Señor, como el ir comprendiendo la palabra de Dios, que es una bendición tan maravillosa.
Mire, no teniendo cursos teológicos mayores, sino que he tomado también las enseñanzas que han brindado nuestros pastores a través de cursos también de discipulado, también de otras tantas, de ir estudiando los Hechos de los Apóstoles. He aprovechado esas instancias porque como joven uno tiene que aprovechar también como miembro de una iglesia para en el momento de poder presentar defensa de nuestra fe. Y así fui creciendo en el conocimiento como aún lo sigo haciendo, porque uno, si bien es cierto, puede aprender cosas de la palabra del Señor, pero uno a la luz de la palabra es tan poco lo que entiende, es tan poco lo que comprende, pero ese poquito el Señor puede hacer grandes cosas. Con ese poquito el Señor hace grandes maravillas en nuestras vidas, porque esa es la materia prima que el Señor necesitó de mí, esa es la materia prima que el Señor necesita de cada uno de nosotros, es disponernos en las manos del Señor. Y ahí el Señor es cuando empieza a orar. Amén. Estamos conversando con el hermano Carlos Rodríguez aquí en el Templo Metodista Pentecostal de Villarrica. Quiero invitarles a hacer una pausa. Quédese, ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Visitando las Iglesias, conversando con el hermano Carlos Rodríguez. Estamos conociendo de su testimonio. Hermano Carlos, usted se comenzó a devorar la palabra, ¿cierto? A investigar, a estudiar. Esa es la bendición también por parte del Espíritu, pero viene la familia, que también es una bendición. Así es, a su corta edad. Así es, también muchas veces mi familia también me toma en broma también con esto de muy joven, pero realmente los hijos, la esposa, la familia, es una bendición tan maravillosa. Sobre todo cuando el hogar, la primera persona en el hogar no es el hombre, sino que es el Señor. Cuando nosotros como esposo aprendemos a honrar a nuestra esposa, uno de los consejos tan maravillosos que me dio mi pastor cuando le comunicamos y le pedimos orientación cuando íbamos a contraer matrimonios con mi esposa, y él me dijo: honra a tu mujer, aprende a honrarla, aprende a amarla. Y yo aprendí de esa palabra tan profundamente, porque he aprendido a comprender que entre mi esposa y yo está el Señor. He aprendido que entre mi hija y yo está el Señor, de que parte fundamental y el cimiento de mi matrimonio, el cimiento de mi familia es el Señor. Nosotros podemos tomar decisiones tan vanas, muchas veces no ser quizás un ejemplo digno para nuestros hijos, pero el Señor nos enseña a través de la palabra cómo respetar a nuestros hijos, cómo corregirlos también, no abusando de ellos, cómo honrar a nuestra esposa también, cómo honrar a nuestros hijos, cómo ser ejemplos dignos para nuestras familias. Así también, como padre de familia, aprender a ser ordenado en todas las cosas que hacemos, disfrutar de las cosas del Señor, pero también es prestarle tiempo a nuestras familias, porque ese es el primer ministerio que el Señor nos ha entregado, nuestra familia, nuestro hogar. Porque, ¿qué podríamos decir si tenemos un hogar desordenado? No somos luz, no somos dignos del Señor, pero el Señor nos corrige a través de su palabra, nos enseña tantas veces a ser fieles a nuestra esposa, también amarla, a respetarla, porque ese es uno de los problemas tan profundos que hay dentro de la sociedad. Y quizás me estoy desviando un poquito del tema, pero para allá. También muchas veces dentro de la sociedad se produce esto de la infidelidad dentro de las relaciones, dentro de las parejas. Y muchas veces cala tan hondo, cala tan profundo. Y el Señor nos advierte de esos peligros. También muchas veces el ser desordenados con nuestras finanzas trae un desorden y trae muchas veces consecuencias que son devastosas, que son muchas veces dolientes dentro de la familia. Pero la palabra del Señor es tan maravillosa, hermano Pablo, que nos habla de todo. Nos habla de todo, nada queda fuera de este bendito libro. Nos enseña a ser buenos padres de familia, nos enseña a ser buenos esposos, buenos
¿cómo decirlo? Buenas personas dentro de la sociedad también. Buenos vecinos. Buenos vecinos también, buenos trabajadores, buenos hijos del Señor, buenos servidores de Cristo. Amén. Usted lo decía, eso se llama ser luz. Así es. ¿Cierto? Estamos conversando con el hermano Carlos Rodríguez. No nos había dicho en la primera parte de este espacio, cierto, que nos mencionó una palabra, y yo sé que esa palabra es la que marcó al momento de que usted aceptó al Señor. ¿Nos puede compartir un poco de esa palabra y también un mensaje? Porque hay muchos jóvenes que nacieron en cuna de oro, como usted lo señala, quiere decir dentro del Evangelio, muchos años sus padres han sido cristianos, pero por alguna circunstancia de la vida están apartados del Señor. Así es. Conozco muchos, también ubico a muchos jóvenes que lamentablemente se han apartado de los caminos del Señor. Y eso en mí personalmente produce una pena, un dolor, porque el haber disfrutado de estos manjares, el haber estado en la casa del Rey, el haber estado en el mejor lugar en el cual nosotros podemos estar y luego apartarse de ellos, no es para ponerse feliz, sino todo lo contrario. Produce un dolor, un quebrantamiento en nuestras vidas. Pero ahí es donde tiene que estar la iglesia, ahí es donde tenemos que estar, porque me incluyo también, no podemos asignar responsabilidades porque nosotros somos responsables de aquello. El poder ir con una palabra de aliento, el poder ir con una palabra de consuelo, el poder hacerles entender de que Dios es poderoso en perdonar, de que Dios es poderoso en amor, de que muchas veces he escuchado a jóvenes decir, no, pero a mí Dios, ¿qué me va a tomar en cuenta? A mí Dios, ¿qué me va a perdonar? Y ahí es cuando tiene que estar el pueblo de Dios con una palabra presta, con una palabra ungida, con una palabra de autoridad y de poder, y decirle que hay un Dios que está esperándolo con los brazos abiertos, de que hay un Dios que es maravilloso en misericordia, de que hay un Dios que murió no tan solo por los buenos, sino que por los que somos malos, por aquellos que muchas veces pecamos día tras día, aún con nuestros pensamientos, pero ahí yo confío plenamente de que la sangre de Cristo está fresca para lavarnos y redimirlos y limpiarnos de todas nuestras maldades, de toda nuestra inmundicia que podemos llevar en nuestra vida. Ahí el Señor está presto para extendernos nuestra mano. Los amigos del mundo están cuando nos va bien, cuando hay un dicho muy chileno, cuando hay higos, hay amigos. Cuando muchas veces quizá podemos tener un acceso a una universidad, cuando nos empieza a ir bien, cuando nuestras finanzas están bien, cuando muchas veces logramos éxitos, cuando logramos un buen puesto de trabajo, ahí podemos mirar a nuestro alrededor y estamos llenos de amigos, estamos llenos de nuestros familiares también, estamos llenos también de la abundancia de este bienestar que estamos pasando. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos empieza a ir mal? Porque la vida es así. La vida es así. Muchas veces podemos estar en la cúspide del éxito, pero el otro día podemos estar ahí tirados y tendidos en el suelo. Y cuando llega aquel momento de que tenemos que ser probados, que por las circunstancias de la vida quizás nos empieza a ir mal y quedamos tendidos en el camino y vemos que ya no están nuestros amigos, vemos que ya no está quizás nuestra familia, vemos quizás que ya no están aquellas personas que estaban en el éxito. Claro, que estaban en el éxito, que estaban en el momento de bienestar. Pero qué maravilloso es entender que siempre ha estado un amigo al lado, siempre ha estado este buen amigo que es Jesucristo. Y que está más allá de los intereses. Claro, de los intereses. Porque, ¿qué nosotros le podemos entregar al Señor? Si todo lo hemos recibido de parte de Él, pero en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos de dolor, es cuando el Señor viene y nos extiende una mano de amor. Qué maravilloso es cuando podemos comprender en la parábola del hijo pródigo, cuando este hijo desobediente, este hijo podemos decir malcriado, ¿por qué no? Pero el padre, siendo consciente de todas estas cosas de su hijo, dice la palabra del Señor que venía maloliente, que había malgastado todo lo que tenía. Pero sin embargo el padre dice, cuando lo ve de lejos,
dice que corrió donde su hijo, lo besó, lo abrazó, puso vestidos nuevos, puso anillos y calzados nuevos en sus pies. Eso es lo que el Señor hace cuando muchas veces la sociedad no da nada por nosotros. Cuando muchas veces nuestros amigos nos han dejado y ya no dan nada por nosotros. Es cuando el Señor está a nuestro lado, cuando el Señor ahí está, cuando nadie está, Cristo está. Cuando no tenemos ninguna mano a quien acudir, Cristo nos extiende su mano. Cuando no tenemos de ninguna parte echar mano al perdón, Cristo nos extiende el perdón. Cuando no tenemos quien nos abrace con un brazo de amor, ahí está Dios dispuesto para abrazarnos y cobijarnos bajo sus alas de amor. Ese es el Señor. Amén. De seguro, usted que está escuchando y está mirando nuestro programa, visitando las iglesias, se ha sentido tocado con este mensaje, con esta palabra de un joven de 23 años que ha entregado su vida al Señor. Hermano Carlos, yo quiero que le hable a aquel joven, a aquel televidente que está, esa es su cámara, para que pueda hablarle directamente, para que vuelva a los caminos del Señor. Amén. Así es, pues, como decíamos anteriormente, en lo que conversamos con el hermano Pablo, muchas veces nosotros como jóvenes, nuestra vida se basa en decisiones. Muchas veces tomamos malas decisiones y eso va a contribuir en una consecuencia. El apartarse de los caminos del Señor es la peor decisión que nosotros podemos tomar. El apartarnos, el huir del amparo y de la bendición del Señor es lo peor que nosotros podemos tomar. Y es la peor decisión que podemos decidir como jóvenes, como señoritas, como adolescentes, como preadolescentes. Pero por eso yo les invito a ustedes jóvenes, señoritas, que están ahí en sintonía de este programa visitando las iglesias, que se puedan tomar de la mano del Señor, que se puedan acercar. ¿Sabe? El Señor no le va a decir qué es lo que hiciste. El Señor no le va a decir qué es lo que estás haciendo. El Señor no le va a decir a usted, tienes que dejar los vicios, las drogas, tienes que dejar aquellos malos hábitos que estás teniendo y luego venir. Sino que es maravilloso cuando el Señor nos dice, ven y tal como estás. Ven y tal como estás. Eso quiere decir que el Señor puede hacer grandes cosas con tu vida. Al Señor no le importa la situación que estás pasando. Al Señor no le importa las cosas, el pecado que hay sobre tu vida. Lo que sí sé decirte es que el Señor es grande y poderoso para perdonarte. El Señor es grande y poderoso para retribuirte aquello que habías perdido, aquella salvación, quizá aquella bendición que el Señor en el lugar donde te tenía. Dios es poderoso y grande, Dios es maravilloso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Amén. ¿Oramos para cerrar nuestro Amén. programa? Amén. Dirigimos la oración. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por estos hermosos instantes, Señor, que usted nos regala, que usted nos otorga. Esta hermosa instancia, Señor, en este programa visitando las iglesias, Señor. Yo también te pido en esta hora una bendición maravillosa, una bendición especial también por quienes están detrás de cámara, Señor, por nuestro hermano Pablo también, quien dirige y quien coordina este programa, Señor. Pero también una bendición especial por aquellos que están detrás de las pantallas, Señor, disfrutando de esto tan maravilloso, esta palabra tan pura, esta palabra tan bella, Señor, que tú puedas obrar, Señor, en este día, Padre Celestial, y que en un día no muy lejano se puedan acercar a una iglesia, Señor, a una iglesia de sana doctrina, Padre, que puedan ellos disfrutar de aquellos manjares, de aquel pan celestial que nosotros hoy por gracia tuya disfrutamos, Señor, que en un tiempo no muy lejano tú puedas extenderlo, Señor, y puedas cosecharlo para la gloria y para la honra tuya, Señor. Todo lo que hemos hecho es para la honra y la gloria tuya, Señor. Lo dejamos delante de ti, te lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Amén. Carlos, por Gracias a usted, compartir con nosotros. Visitando las iglesias aquí en su canal 2 de la televisión por cable.